Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio, gracias por acompañarme. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que se nos dificulta a veces a muchos de los ingenieros e ingenieras, pero que es de vital importancia tanto en la vida personal como en la vida laboral y en el desarrollo profesional. Voy a plantearlo de una manera general. Si quieren que profundice más en este tema, podría hacerlo y déjenme en los comentarios también qué cosas más les gustaría que comente. Los temas que ustedes sugieren y las preguntas que me hacen son muy importantes para que yo pueda saber qué es lo que a ustedes les interesa, les gusta y necesitan informarse. Saben que mi importancia vital es hacer contenido que sea útil para todas y todos ustedes y que les guste y les sea interesante también, entretenido. Voy a empezar con el tema de hoy. Vamos a platicar un poco sobre las finanzas, la economía y la vida laboral en la ingeniería. Este es un tema que a muchos y muchas de los ingenieros e ingenieras nos cuesta mucho trabajo entender e incorporarlo en nuestra carrera, porque durante la universidad sí se llega a ver a lo mejor algunas materias de administración, de economía, ingeniería económica, un poquito a lo mejor de finanzas, pero es realmente muy poco. No se ve tan aplicado y no se lleva tanto a lo largo de la carrera en algunas ocasiones. Nos topamos con esto ya en la vida laboral, ya sea si seas investigador o científico, científica, y si estás trabajando para una empresa. ¿Qué pasa con la administración y la economía? Bueno, sabemos que nada de lo que hagamos, si no tiene un impacto económico, no va a ser apoyado ni va a ser aprobado por nuestros superiores, nuestros jefes. Desafortunadamente o no, así funciona este mundo. El mundo funciona con el dinero y la economía es un medio para muchas cosas, y en nuestra vida personal lo sabemos. Y en general una sociedad, creo que ya lo había mencionado antes, una sociedad no se puede impactar de manera positiva o su crecimiento si no se impacta su economía. Es vital. Todos hemos visto comparaciones y escuchado alguna vez sobre los índices económicos, el PIB, en qué países está mejor, en qué países está peor. Es cómo se mueve esto y impacta nuestras vidas, impacta la manera en la que vivimos, en la que desarrollamos nuestra economía, nuestra propia calidad. Y a veces no lo vemos de manera tan directa porque hemos vivido con ella durante toda la vida, pero necesitamos tener una visión más analítica y proactiva en este sentido. Realmente informarnos sobre estos temas, no solo para nuestra profesión, sino también para nuestra vida en general. Tener hábitos económicos también es muy importante, y si los tienes y si aplicas una buena economía, una buena administración a tu vida y a tus propias finanzas o economía, la podrás aplicar en otras áreas de tu vida, en tu profesión, en tu trabajo, en otros lugares. Hay personas que son al revés, que la han aplicado en su profesión, que han logrado hacer que la empresa ahorre millones de pesos, pero ellos no tienen una buena administración en su economía, en su vida personal. En cualquiera de los dos casos, creo que hace falta tener una mentalidad de administrador, y a lo mejor te hace falta informarte un poco más sobre esto, tomar un curso, capacitarte, entre otras cosas. Uno de los objetivos de este podcast, de este episodio, es animarte a que lo hagas, porque trae muchos beneficios a tu vida y es una área de tu vida, de tu persona, y debe de ser atendida, y también estar en una salud, en unas finanzas saludables, en una administración saludable. Regresando un poco a la parte laboral, desafortunadamente cuando uno egresa se da cuenta de que no se puede hacer nada en
en tu profesión, nada que propongas, ninguna idea que tengas, si no tiene un fundamento económico, si no tiene un respaldo que te diga que tu proyecto, tu investigación, tu iniciativa va a tener un ahorro, una mejora, una reducción de costos o una ganancia monetaria para la organización o la institución en la que trabajes. Y mencionaba yo hace ratito que esto se les dificulta mucho a nosotros como ingenieras e ingenieros, porque nos enfocamos muchísimo más en la parte a lo mejor técnica de conocimiento. Nos vamos a los números, pero no nos vamos a la cuestión del dinero, no nos vamos a la economía, y cuesta mucho trabajo en ese sentido presupuestar, sacar cotizaciones o pedirlas, buscar la mejor producto que sea de buena calidad, pero también que no sea muy caro, ¿no? Como que ahí entramos en una cuestión más administrativa de compras, de costos, de otras cosas que nunca habíamos visto, que no habíamos tenido tanto contacto con ello, por lo que es importante empezar a practicarla desde antes. Y yo creo que la mejor manera de practicarlo es en tu propia vida, con tu propia persona, porque te será más fácil hacerlo ya en un ámbito profesional, cuando ya tienes que cotizar o ver costos de otras cosas que son a lo mejor más complejas que comprar tus artículos personales o cosas así, ¿no? Entonces, lo mismo sucede en la investigación, al adquirir equipo para hacer investigación para un laboratorio, al adquirir material y buscar una inversión, alguien que te respalde ese gasto, que te quieran apoyar, algún jefe o alguna institución que pueda darte ese presupuesto. También se tienen que convencer por ese lado, porque los presupuestos en la investigación, al menos aquí en México, que es de donde conozco un poquito más, son muy reducidos y se dan a investigaciones generalmente muy específicas. También influyen otras cosas, pero no hay presupuestos muy grandes ni abastecedores para todo, por lo que se destina generalmente a investigaciones que tengan un respaldo económico y sobre todo que tengan un prestigio estos científicos, y que su investigación anteriormente haya sido exitosa o haya tenido reconocimientos. Eso también influye muchísimo. Y bueno, todo este equipo de laboratorios, de análisis, de cualquier área de investigación que sea, son muy caros y se necesita este respaldo y esta persuasión por parte de los que lo solicitan para poder obtener y pues continuar con su trabajo y seguir con sus desarrollos. En la cuestión de empresas, cualquier proyecto que se haga dentro de la empresa que necesite de inversión, que son la mayoría, y que implique un cambio para la estructura de la empresa, incluso los procedimientos o los procesos, se necesita que haya un fundamento económico, que vaya a haber un ahorro o que vaya a beneficiar en mayores ventas, mayor capacidad de producción, etcétera, ¿no? Entonces, que vaya a impactar su economía y que sus ganancias vayan a ser mucho mayores que lo que vayan a invertir, que lo que vayan a tener que cambiar y mejorar. En un episodio anterior hablaba sobre la certificación de Six Sigma, que es una certificación que muchas grandes empresas tienen precisamente por los ahorros y los costes que se reducen al aplicar proyectos con esta certificación y con esta mentalidad. Entonces, pues sí, no te van a apoyar si no vas a tener un beneficio para ellos. Incluso en los ascensos laborales se toma en cuenta los logros o las cosas que hayas implementado como profesionista, como profesional y colaborador de esa empresa. Y pues a los ahorros, la reducción de costos o el aumento de ventas siempre se toma en cuenta para todos los ascensos y para que tú despuntes y destaques dentro de tu profesión y como colaborador. Son uno de los indicadores que se toman en cuenta las empresas y el área de recursos humanos o capital humano para elegir también sus candidatos de acuerdo a la experiencia que tengan y también
para evaluar e identificar a los mejores colaboradores. Yo entiendo que como ingenieros, ingenieras, a veces es un poco frustrante y puede llegar a ser muy frustrante que tengas un buen proyecto, una buena iniciativa, que cumpla con muchas cosas que se necesiten y que la mejora vaya a ser sustancial, pero si no es rentable no lo van a llevar a cabo. Ese es el gran reto que también tenemos como ingenieras e ingenieros, hacer que las cosas sean rentables, muy muy rentables, y que también puedan ser aplicadas y ser realizadas, que es lo que más nos enfocamos nosotros, a la parte técnica, a la parte a lo mejor científica y matemática, pero a veces dejamos de un lado la economía y la administración, los costos, los beneficios económicos, y pues ahí es donde se pierde gran parte de nuestro trabajo o no obtenemos los resultados que esperábamos y puede llegar a ser muy decepcionante. Es por esto que hago este episodio y creí que era importante de compartirlo con ustedes, porque si quieres que sean tomados en cuenta, si quieres crecer en tu vida profesional, si quieres mejorar incluso tus finanzas personales, tienes que ver de dónde viene esta a lo mejor falta de información, de hábitos financieros o de hábitos de administración, falta de educación financiera a lo mejor, y te puede también ayudar a tu profesión o a tu vida laboral, cualquiera de las dos, ambas son igual de importantes. Yo te invito a que indagues un poco más en este tema, a que lo tomes en cuenta si probablemente tus ideas o tus propuestas no están siendo tomadas en cuenta, si puede llegar a ser por este factor. Al igual como investigador o investigadora, científicos que necesiten presupuesto para sus organizaciones, buscar de manera creativa que sea dado y que sea persuadido para poder obtenerlo. Como ingenieros es parte de nuestro ingenio, debe de estar involucrada la administración y la economía dentro de nuestro ingenio y de nuestra creatividad, para involucrarla en nuestros proyectos y no dejarla a un lado, incluso ponla como prioridad, porque puede ser que a lo mejor un aspecto, a lo mejor que no es tan sustentable el proyecto, o a lo mejor no cumple con la optimización o no cumple con algún otro aspecto tu proyecto, pero si cumple con el aspecto económico, es más probable que se lleve a cabo y que eso también beneficie tu carrera y tu historial laboral. Cambiar ese mindset es muy importante y buscar las maneras de que sea más rentable es parte de nuestro ingenio. Yo lo dejo hasta aquí, esta reflexión, este comentario, para que lo tomen en cuenta. Muchas gracias por escuchar este episodio. No olviden seguirnos en las plataformas en donde lo escuchen. Eso ayuda mucho a que esto crezca. Si tienen algún otro tema u otro comentario, pueden hacérmelo saber por medio de las redes sociales, por mensaje privado. Saben que me encuentran como Marifer Mes. Yo espero sus comentarios y nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio.